especies tras especies, pero por el número de estudiantes que ya están conectados, vamos a retomar ese tema y ahí ya solo compartir la presentación en la plataforma. Están agregando uno por uno. Buenos días, Erwin. Bueno, si se dieron cuenta, pues ya hemos visto un montón de gramíneas. Vamos a revisar unas cuantas más en esta presentación. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, el otro pasto que vamos a ver, que es un pasto, la vez pasada estuvimos viendo el pasto alemán, si no estoy mal. Vamos a continuar viendo otra gramínea más, que es una que casi no le, solo algunos se han observado cómo es la floración, ¿verdad? Precisamente por eso puse esta imagen acá de este kikuyu. Acá dice pasto kikuyo, se conoce con ese nombre también en otros lugares, pasto kikuyo o kikuyo. En nuestro medio se le conoce como kikuyu. Kikuyu es un Penicetum clandestino. Esta es la... No sé si habíamos hablado de esto, ya. Creo que no, ¿eh? Solo era el pasto alemán, si no estoy mal. Aquí me refresca la memoria, ¿eh? Ninguno. Gracias, Dani. Bueno, entonces este es un pasto kikuyu, que de esto sí lo encontramos mucho en la escuela, es base también de la alimentación de los animales que tenemos en la escuela, ¿verdad? Es una gramínea que también tiene origen africano y se adapta muy bien al clima frío, por eso, por lo mismo, pues vemos que desarrolla bien en nuestra escuela. Esta se caracteriza por tener tallos gruesos en medios bien, con condiciones óptimas, tallos bien jugosos y muy nutritivos, ¿verdad? Yo considero que esta puede extenderse bastante hasta más de 1 metro de largo, los tallos. Es de crecimiento inicial erecto y después se pone semierecto. Si no se corta, pues tiende incluso puede llegar a trepar, digamos, algunos cercos, ¿no? Si no se corta. Pero ya sabemos que existe una curva de aprovechamiento también para estas especies. O sea, ahí ya iríamos perdiendo, digamos, no perdiendo, sino no teniendo disponibles los nutrientes y lo dejamos pasar más tiempo, ¿no? Se caracteriza por tener los nudos que presentan muchas raíces. Voy a ir aceptando a algunos compañeros acá. Muchas raíces adventicias, ¿no? Tiende a desarrollar eso. Bien.
Sus hojas son angostas desde .1 hasta .20 metros de largo y 8 a 15 milímetros de ancho, o sea, 1.5 centímetros más o menos, en condiciones muy buenas. Las flores que les estaba comentando casi no se le nota, ¿verdad? Son estas que se recordaron del kikuyu. Este es el famoso kikuyu. Hay mucho ahí en área detrás del salón de usos múltiples, ahí hay bastante kikuyu. Tiende a tirar unas flores bastante frágiles y delicadas que son en realidad poco vistosas, con estambres de color blanquecino, ahí lo estamos viendo. De poca duración, aparecen al principio de la mañana y tienden a desaparecer con el calor del sol, son muy frágiles. Las semillas de esta especie tienen la particularidad de que aparentan debajo de las axilas de sus hojas, están ocultas debajo de las hojas, ahí porque ya está bastante aprovechado ese pasto, logramos ver bien, ¿verdad? Pero en otras plantas es muy difícil ver esas, pasan desapercibidas más bien, ¿verdad? Por eso se le ha dado ese nombre a ese género, esa especie, perdón, Penicetum clandestinum, por la forma en que aparece oculta, digamos, en las axilas de las hojas. Siempre es una gramínea, ¿no? Siempre es una gramínea que puede establecerse en suelos que tengan un pH bajo, 4.5. Por eso es que logramos ver que invade, digamos, los arroyos. Ahí recordemos que hay mucha cantidad de hidrógeno, ¿verdad? Con alto contenido de magnesio y aluminio y moderada salinidad. Requiere suelos bien drenados, o por lo menos que sean moderadamente drenados. No es muy exigente este pasto. Es muy difícil eliminarlo cuando se convierte en una maleza en los cultivos, como cuesta. Altitudes de 1.600 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es lo que estamos viendo, que es un material para clima frío, ¿no? Y es a 18 grados centígrados y tolera moderadamente la sombra. Precipitaciones, 800 a 2.800 milímetros. Es tolerante a la sequía por la misma situación de su sistema radicular bien desarrollado. Entonces se convierte en un buen material para el clima frío. Es tolerante a la sequía, pero es susceptible a las heladas en condiciones ya más altas, digamos. Permítanme, vamos a aceptar a otros compañeros. Bien. Produce rizomas y estolones muy agresivos que penetran fuertemente, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, eso sí, para la conservación de suelos en lugares bastante sobreutilizados, digamos. Habría que regular un poco y mejor si se le da al ¿cómo se llama?, al animal con más o menos deshidratado para que algunas toxinas que aparecen ahí no puedan intoxicar ahí sí que a los animales, ¿verdad? Habría que deshidratarlo un poco. Tiene una alta, digamos, particularidad de estar invadiendo pequeños espacios y los cultivos, ¿verdad? Por la misma situación, pues acá claramente lo mencionan, las malezas no son un problema serio para este pasto, porque es de crecimiento rastrero y denso y tiende a formar muchos rizomas y muchos estolones. Bueno, ya vamos a la parte ya directamente de uso. Puede soportar cargas de 1.5 a 3 unidades por animal por hectárea.
En una primera tarea que ustedes entregaron, pues ahí ustedes hicieron algún ejercicio ahí de carga animal y se les viene a la mente, ¿verdad? Principalmente los de climas frío, a lo mejor pues encontraron estas especies como un material muy utilizado para el consumo de los animales. Soporta pastoreo continuo porque es muy persistente, ¿verdad? Tiene un hábito de crecimiento. Pero en el caso de nuestro medio y en climas fríos hay dos tipos de tréboles, ¿verdad? Se puede asociar muy bien este pasto con el trébol blanco, incluso con el trébol rojo, ¿verdad? Que son dos leguminosas que digamos que le podemos ver una buena combinación con este pasto, ¿verdad? Porque esto no lo vamos a dejar crecer en su máximo potencial, sino que se va a estar rotando animales, dejando periodos de descanso de más o menos 45 días, 60 días, ¿verdad? Perdón, de 28 a 30 días, eh, a menos que se deje bueno, en los primeros meses de uso, ahí sí habría que dejarlo más o menos 2 meses, y hasta ahí meterle los animales, no meterle antes, ¿verdad? Tiene que estar eh, bien, bien plantado ya, para que no tengamos problemas de que se deteriore rápido, ¿verdad? Se puede dejar acá en las alturas de corte, hay un término que se llama altura de corte por parte de los animales, se habla de un 5 o un 10 centímetros, a veces se deja más para que en pastos más frágiles hay que dejarle un poco más de crecimiento sobre el nivel del suelo. Se puede conservar este alimento también como heno y ensilaje, ¿verdad? Es más práctico utilizarlo como heno. El caso de realizar ensilaje, pues es un poco más difícil picar este pasto, ¿no? Y al formar, digamos, un como tipo colchón al momento de estar compactando este alimento, pues no se logra compactar bien el material, ¿verdad? No se logra compactar y quedan muchos espacios de aire ahí, ¿verdad? Ustedes saben que los espacios de aire pues son un enemigo en este proceso de fermentación, ¿no? El proceso de ensilaje. Entonces, esto es más recomendado para elaboración de heno. En cuanto a su valor, acá me parece que está un poco exagerado acá. Presenta un contenido de proteína entre 11 y 15, diría yo. Ese 22% seguramente es digamos, agregando más nutriente nitrogenado, pero que también se vuelve, como les estaba comentando en su momento, aumenta la cantidad de toxinas. Entonces, no nos conviene tampoco fertilizarlo mucho porque ahí ya dañamos otras propiedades de este material. Eso sí, la digestibilidad sí lo tiene alto, 65-80% de digestibilidad, lo cual pues se mide de diferentes maneras esa digestibilidad. En cuanto al potencial de producción, si se maneja bien la sombra principalmente, eh, se pueden tener producciones de 20 a 30 toneladas de heno al año, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos llegar a tener con este kikuyu. Acá se muestran algunos indicadores de lo que puede llegar a producir, ¿verdad? O de la productividad a nivel animal de este pasto. Llegan a tener producciones de leche de 15 litros por hectárea por día, ¿no? Y una producción de carne superior a los 400 kilos por hectárea por año. Bueno, esos ya son indicadores que podemos ver más adelante a nivel general. El kikuyu produce gran cantidad de semilla,
que puede ser consumido por los animales, y muchas veces pues se convierte digamos, en un problema al ser excretados por los animales y utilizar abono orgánico. Por eso es que hay que descomponer bien los residuos de los animales para que no estemos dispersando este material como una maleza, ¿verdad? Y no solo esta, sino que hay varios materiales en donde la semilla, al ser ingerida, pues tiene una capa bastante endurecida y no se logra deshacer, ¿verdad? Pasa en el tracto digestivo de los animales y se convierte en una siembra de malezas al momento de utilizar un material no bien descompuesto. Se los comento porque nos pasó una vez, trajimos material que no estaba completamente descompuesto, no estaba bien elaborado y solo lo dispersamos ahí, se convirtió era otra especie, ¿verdad? Pero similar podría suceder con este material que es el pigullo. 1.2 semillas, 1.2 kilos, perdón, de semillas, por ser una semilla pequeña, pues con esa cantidad nosotros podemos establecer un pastizal, ¿verdad? 1.2 kilos por hectárea necesitaríamos. Tiene alta, digamos, tiene una buena supervivencia, ¿verdad? Si las semillas no encuentran las condiciones óptimas en el momento, pues esperan, ¿verdad? Pueden permanecer por mucho tiempo y germinar cuando se logran las condiciones adecuadas. No hay que pasarse mucho con la fertilización nitrogenada, porque se puede volver muy tóxico, ¿verdad? Puede bajar los rendimientos, a lo mejor los animales pues no muestren síntomas inmediatamente, pero sí se puede bajar el rendimiento, ¿verdad? 50 kilos de nitrógeno por hectárea que ha logrado duplicar la producción de forraje. Como les decía, sí responde bien, ¿verdad? Pero no hay que exagerar esa fertilización. Bien. Acá, revisando un poco de generalidades, la caña de azúcar también es un material forrajero de alto valor nutritivo. Y de hecho, yo les comentaba que uno de los indicadores de la calidad era la relación hoja-tallo, ¿verdad? Pero en este caso, en particular de la caña y algunos otros forrajes, los contenidos de azúcares en los tallos pues van a ser mucho mayores. Y en este caso, pues en el caso de la caña, los tallos son los que tienen mejor calidad, ¿verdad? Pero recordemos que en algunas zonas pues, solo son como un uso alterno, digamos, de las partes que quedan sobrantes de la caña, ¿verdad? Entonces se pueden cosechar y se pueden suministrar para la alimentación de los animales. Se puede establecer de diferente manera. Como decía, pues el tallo, y lo sabemos, en el tallo es donde se acumula más azúcar. Sabemos también que este es un cultivo que es para clima cálido, y en el caso de caña forrajera y caña, digamos que específicamente para utilizarla para azúcar, pues vemos que se establecen en zonas planas cuando son más extensas las áreas, y actualmente en las partes altas, en microclimas de Guatemala, la podemos encontrar incluso, por ejemplo, en algunas partes de Huehuetenango, por ejemplo. Ya los vemos en las laderas y en donde todavía existe el sistema artesanal de extracción de azúcar. Entonces, se usa se le da varios usos en sí al cultivo de caña, ¿verdad? Una de esas es precisamente en la alimentación animal.
Se desarrolla bien en zonas que presentan altas temperaturas, por ser de clima cálido, no tolera la sombra, necesita, digamos, eh, fabricar, ¿verdad? La planta es muy eh, activa, fabrica gran cantidad de azúcares, ¿verdad? Tiende a aprovechar muy bien la radiación solar. 800 a 2800 milímetros anuales sería la precipitación, digamos que adecuada para este cultivo de caña. Quise poner, digamos, algunas fotografías acá de, de algunas plagas que nos afectan no solo a la caña, sino que también al sorgo y también al cultivo de maíz principalmente. Son estos masticadores, ¿verdad? Del género de Atraea Nigenela. Acá están las diferentes apariencias de estas especies y está acá esta Saccharales, que es la específica para caña de azúcar. Para que ustedes tengan una idea, acá tenemos una escala de 1 centímetro. Esta tiene 2,5 centímetros más o menos en la longitud, ¿verdad? Y esta otra es mucho más grandota. Son defoliadores y también podrían ser barrenadores del tallo, ¿verdad? Acá las tenemos. Barrenadores porque van creando galerías en el tallo de la caña. Y en el caso del maíz, pues también le tiende a barrenar, ¿verdad? Aparte está el gusano cogollero en maíz, ¿verdad? Ese es otro que es más específico, digamos. Eso se enfoca en el primordio o en la terminación en el punto de inserción de las hojas, de las nuevas hojas del maíz, ¿verdad? Pero en este caso específico, pues quería, para que ustedes refresquen un poco la memoria con estos géneros con este género de Atraea, ¿verdad? Como una de las principales plagas en el cultivo de caña. Aparte está el salivazo también, yo creo que ya les mostré algunas fotografías del salivazo, que es una chinche, la Aeneolamia, ¿verdad? Aeneolamia especie, gusano barrenador y diferentes especies de Atraea. En enfermedades también muy comunes en gramíneas, pues encontramos los carbones, ¿verdad? Secamiento del tallo por varios géneros de hongos y principalmente la roya también la roya anaranjada es muy común en gramíneas. Tiene diversidad de usos. Uno de los usos en la ganadería pues puede ser un pasto de corte. Se puede asociar muy bien con casi que con cualquier leguminosa, porque como es una gramínea de crecimiento erecto o erguido, pues no tiende a ser dominado, ¿verdad? Solo habría que dejar el espacio necesario para poder establecer algún tipo de gramínea y ya en su momento pues que sea aprovechado al mismo tiempo, ¿verdad? Se asocia muy bien entonces con casi que cualquier tipo de leguminosas. Se puede ensilar por su alto contenido de carbohidratos. Acá no habría necesidad de agregar ahí sí que algún aditivo, ¿verdad? Ya sea para aumentar el contenido de azúcar, como la melaza que se agrega en los procesos de elaboración de ensilaje, porque como ya lo tiene, no es necesario, ¿verdad? Los otros usos ya las sabemos, ¿verdad? Acá muchos se van a emocionar, ¿verdad? Con algunos ejemplos ahí, pero digamos que tiene ese uso industrial que no está de más recalcar: la producción de azúcar, la panela, producción de papel, combustible, bebidas alcohólicas destiladas y de diferentes tipos, son los que se producen actualmente con este producto de caña de azúcar.
Incluso la generación de energía eléctrica también, que es algo que están aprovechando muy bien los ingenios de Guatemala, los ingenios de la costa sur, aprovechamiento de todo el bagazo que queda, ¿verdad? Entonces, lo transforman y generan electricidad, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero está para que ustedes lo tengan ahí presente. Directamente en alimentación animal, produce una cantidad de energía, ¿no? Gran cantidad de fibra y una digestibilidad de 50-60%. La cantidad de proteína, pues sí es bajo, es muy bajo. Es más la cantidad de calorías lo que produce, ¿verdad? Se puede asociar con muchas leguminosas, ¿verdad? Y por eso les decía, pues que se combina bien, ¿verdad? Igual que con el maíz también bueno, el maíz le gana, es mucho menor todavía la cantidad de proteínas. En cuanto a potencial de producción, presenta una alta producción de forraje y alta y buena palatabilidad, es muy aceptado, muy bien aceptado por los animales. Se le pueden hacer 4 a 6 cortes, ¿no?, cada 2-3 meses, ¿verdad? Entonces se puede tener un buen aprovechamiento, ¿verdad? Obviamente si lo dejamos más tiempo, pues vamos a esperar la caña, vamos a madurarla, ¿verdad? En el caso de este forrajero, pues vamos a ir eliminando acá 2-3 meses, retoños nuevos que han crecido al punto que nosotros requerimos. Puede alcanzar producciones de 25 toneladas de materia seca por hectárea por año. Sería, digamos, el rendimiento entonces para la caña de azúcar. Para el establecimiento, este del mar alfalfa, pues es una pier también, ¿verdad? El establecimiento es como sembrar una pier, que puede utilizar estacas con 2 o 3 nudos, dejando expuesto un nudo, para que eso pues se nos convierta en los nuevos vástagos. Y las otras yemas, o el otro punto, pues ahí vamos a permitir la emisión de raíces adventicias. Bien. En cuanto a la distancia, pues va a depender del método, de la distancia en que vamos a ir colocando cada estaca. Podemos dejar una calle de 1 metro, cada 1 metro lo podemos ir dejando. Por eso, como les decía, depende de cómo se va a manejar, si es mecanizado o manual. 12 a 17 meses es el periodo de crecimiento, pero una vez establecido lo vamos a ir cortando a cada 2 o 3 meses. Se puede picar al igual que el napier y se puede administrar en fresco, o si se va a procesar, pues ya vimos que se puede utilizar muy bien para el proceso de ensilaje. Y luego, esta parte de fertilización no quiero ampliar mucho porque lo vamos a ver en otro apartado, que es el manejo agronómico ya general de todos de gramíneas y leguminosas forrajeras. Más bien, esta información es más para que conozcamos un poco más la morfología de las plantas, que sepamos de qué especies son las que podemos utilizar en nuestro medio, ¿verdad? Tenemos este otro sorgo forrajero, también de origen africano, que es uno muy utilizado también para ensilaje, ¿verdad?, por la cantidad de granos que produce. Ustedes ya saben el estado de aprovechamiento de estos forrajes, cuando hablábamos de maíz, cuando hablábamos precisamente de este sorgo, ver el punto óptimo, ¿verdad?,
Algo que sí es de valorar de este cultivo de sorgo es que tiende a producir unas raíces bastante profundas. Y esto pues nos funciona muy bien en el oriente del país, en comunidades de Chiquimula, por ejemplo. Se puede utilizar porque enraiza muy bien y tiende a permanecer, o sea, no, la sequía que hay en esas zonas, el sorgo le hace prácticamente, le hace frente, ¿verdad? Por la extensión de sus raíces. Eh, es susceptible al gusano, con las plagas que estábamos viendo, que ataca a las plagas que atacan a la caña. También el cogollero, ¿verdad? Antes de la emisión del tallo floral empieza a atacar este cogollero, ¿verdad? Eh, es muy dañino para este sorgo. Y ahí aparecen otras plagas que, como les decía, pues lo vamos a ir viendo más adelante. Limitaciones. También tiene cierta limitación por los taninos, principalmente cuando se da en consumo en fresco. Ya cuando se procesa, pues ahí no hay clavo, ¿verdad? Los taninos poco a poco van desapareciendo, ¿verdad? Cuando madura la planta. Entonces, si lo utilizamos en fresco, podemos tener ese problema eh, de intoxicación en el ganado. Eh, ya les mencioné que se puede pues, utilizar para proceso de ensilaje. Bien. Fuente energética, es muy utilizado para el consumo de los cerdos también, en crecimiento y engorde, ¿verdad? Inicio de engorde de cerdos. Muy utilizado el grano en el caso de producir ya o cumplir con toda la etapa de una buena formación de grano, ¿verdad? Antes de cortándolo ya maduro, ¿verdad? También, al igual que la caña, al igual que el maíz, también se puede utilizar para producción de bebidas, la producción de cerveza, de miel, de papel, de medicamentos, entre otros productos que el sorgo pues permite. En cuanto a la calidad, 8 a 9, si se dieron cuenta, casi ninguno de las gramíneas superan el 15-16% de, de cantidad proteica. Su potencial de producción, hasta 30 toneladas de materia seca podemos producir. Y en cuanto al establecimiento, ¿verdad? También, bueno, en caso de utilizar semillas, podemos utilizar 5 o 10 kilos de semilla por hectárea, que se puede ir esparciendo y profundizando a 3-5 centímetros de, de profundidad, ¿verdad? Profundidad de siembra. Serían algunas indicaciones para este cultivo. Bien. Las recomendaciones de fertilizantes los vamos a ver más adelante. Hay otra especie muy parecida a las hojas de maíz, incluso unas personas todavía las usan para hacer tamales, ¿verdad? Es muy similar, o las hojas son muy similares a las hojas de maíz, y es este famoso pasto Guatemala, Tripsacum laxum, muy, muy utilizado en Cobán, el pasto Guatemala. Lo único que sí tiene bastante cantidad de agua, ¿verdad? Tiene mucha agua en su composición. Es un pasto de crecimiento amacollado vigoroso. Tiende a producir rápidamente macollas, ¿verdad? Es una gramínea perenne que crece erecta, ¿verdad? Formando macollas. O sea que no son tallos simples, sino que puede ir formando macollas. Pueden llegar a medir hasta 3 metros de alto. Muy parecido
principalmente las hojas muy parecidas a las hojas del maíz. No sé si ya la conocían, pero es esta que aparece acá. La diferencia con el maíz es que esta tiende a emitir varios tallos florales según vaya creciendo la macoya. Algunas personas lo confunden con maíz, pero la diferencia es que de un mismo punto salen varios vástagos, ¿no? En el maíz no ocurre eso. El maíz tienes un tallo simple, ¿verdad? Se puede establecer en suelos con buen drenaje, de baja fertilidad a media, 4 en pHs ácidos, y las alturas sobre el nivel del mar de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de 18 a 30 grados centígrados. Estas características pues también hacen que esta especie sea una opción para el clima cálido. Acá tenemos un banco forrajero con Tripsacum. Las formas de utilización puede ser por acarreo, o sea, corte y acarreo. Se pueden hacer varios cortes al año, ¿verdad? Hay que aprovechar la época lluviosa para hacer más cortes, ¿no? Y lo recomendable es que, digamos, si se va a cortar, luego del establecimiento, que ya tenga 1,5 metros de altura. Si lo cortamos antes, vamos a tener problemas de poco pegue, digamos, de la planta. Pero recordemos que tenemos que sacarle el máximo provecho, y eso también depende del manejo que nosotros le estemos dando. También otros usos, bueno, como banco forrajero, en asocio con leguminosas, obviamente, como cercos también, es muy por lo denso que tiende a llegar a ser, ¿verdad? Cerca viva, control de erosión, ensilaje, elaboración de heno, ¿verdad? Para la época seca, ¿verdad? También puede ser utilizado este material, ¿verdad? En cuanto al contenido nutricional, ¿verdad? 5 a 8% de proteína, depende de la edad de la planta y la época del año en que nosotros podemos estar, ¿verdad? Y en cuanto al potencial de producción, de 19 a 22 toneladas de materia seca por hectárea por año. Bien, está incluida dentro de las especies forrajeras con altos rendimientos de forraje verde por hectárea, es decir, tantas toneladas que se obtienen, comparando, digamos, esos rendimientos con el Napier, por ejemplo, ¿verdad? Con el Napier verde, el Napier morado, las famosas Cuba 22, son de muy alto rendimiento, es una de las pocas que se utilizan mucho para elaboración de ensilaje, ¿verdad? Pueden producir hasta 100 toneladas de forraje verde por hectárea por corte. Esto es por corte. Estamos hablando de alrededor de 25 toneladas de materia seca, ¿verdad? Pueden llegar a producir, imagínense. Son plantas de muy alto rendimiento. Para el establecimiento se puede utilizar 900 a 3000 kilos de semilla. Si elaboramos una tonelada, nuevamente llegamos en este caso, de 1 a 3 toneladas. Si es semilla asexual, porque se pueden utilizar, digamos, secciones de tallo, o incluso las macoyas, las macoitas que se van formando, ¿verdad? Para establecimiento de nuevos espacios. En el caso de utilizar tallos, pues siempre que contengan 3 a 5 nudos, 3 mínimo, ¿verdad? En todas las especies, para poder sembrar de manera vegetativa.
Acá algunas indicaciones ya de siembra que lo vamos a ver en su momento, si que tiene que estar inclinado, que si está enterrado a doble cadena, utilizado a doble cadena o cadena simple, lo vamos a ver más adelante. Igual que la fertilización. Bien, otro pasto que vamos a ver ahorita es el pasto braquiaria humícola, que es un pasto del que yo les he hablado algunas veces, que se desarrolla bien en climas en condiciones encharcadas, donde hay mucha humedad. Pues esta es una muy buena opción también para utilizar. Es una gramínea perenne también, es tolonífera. Es conocida también como pasto dulce, originaria de África. Y en varias regiones del país pues se utiliza mucho, al igual que el pasto alemán. Su rol es bien importante en zonas en humedales. 4 a 7 sería el pH en el que se puede desarrollar bien. No es tan exigente en pendiente, drenaje pobre, o sea que mucho encharcamiento. A una altitud de 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Se utiliza mucho en partes nortes del Quiché, partes bajas de Alta Verapaz, ahí por el Ixcán, es una opción que lo utilizan mucho los ganaderos en zonas muy húmedas. Temperatura de 17 a 27 grados y tolera moderadamente la sombra, pero mejor si no hay, ¿verdad? 800 a 4000 milímetros de lluvia. Acá se mencionan algunas otras especies de plagas, pero lo veremos en su momento. Vamos a irnos a... Se habla se menciona cada rato este periodo de uso y el periodo de descanso para que se les vaya quedando, ¿verdad? Se puede hacer pastoreo cuando la basura tenga 35 días, o sea que aguanta bien, ¿verdad? Con altura de 20 centímetros más o menos ya se puede hacer un primer pastoreo, un primer uso, y luego pues ya se iría utilizando a cada 28 o 30 días, ¿verdad? Dependiendo de la época también en el que nosotros nos encontremos, ¿verdad? Tiene gran tasa de colonización, o sea, tiende a lograr cubrir rápidamente los espacios en los que tienen de por medio, ¿verdad? Contenido de proteína cruda de 4 a 8% y digestibilidad de 45 a 55%. Principalmente es utilizado por las propiedades que tiene de crecer en ambientes bastante encharcados. En cuanto al rendimiento, 10 a 12 toneladas de materia seca por hectárea por año. Tolera altas cargas y un manejo pobre del suelo. Bien. ¿3 a 4 kilos de semilla? Si se dieron cuenta, coinciden con las demás estoloníferas, ¿verdad? Ese requerimiento de kilos de semilla. Este otro que es un pasto, lo me permite, creo que alguien más está queriendo conectarse. Penicetum purpureum, este es muy conocido, lo tenemos en la escuela también, el famoso napier, ¿verdad? O pasto elefante. Hay también una variedad morada que también lo tenemos en la escuela.
De los más altos rendimientos que estábamos comparando, ¿verdad?, con el pasto Guatemala, el propio maíz, ¿verdad?, de los que producen y bastante biomasa. En cuanto a la descripción de tallos, principalmente con la vellosidad, actualmente se ha reducido, se ha trabajado bien en la reducción de vellosidades que dañan cada vez menos la boca de los animales, los labios de los animales. Ahora ya aparecen sin los nuevos materiales, los materiales recientes ya aparecen sin esas vellosidades, ¿no? O incluso el borde de las hojas pues no es tan aserrado o no es tan rígido como para lastimar la cara incluso de los animales, ¿no? Miden 30 a 120 centímetros de largo las hojas, 1 a 5 centímetros de ancho, ya creo que ya la ubican, y puede crecer hasta 4 metros de profundidad la parte de la raíz. Por eso es que también, una vez bien establecida, pues ya queda solamente cuidar los nuevos retoños que vienen, ¿verdad? Ya la raíz ya es muy bien profunda. pH de 4.5 a 8 es más amplio, soporta salinidad, alturas de 0 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, condiciones tropicales, pero en realidad este pasto pues ha sabido la manera de poder adaptarse en diferentes condiciones. Yo lo he visto en climas fríos también, climas fríos, climas cálidos, no digamos, ¿no? Acá, en su centro de origen, solo se encuentra en zonas en las que el acumulado anual de lluvias es superior a 1000 milímetros, pero acá es muy variable. Yo lo he visto con menos de esa cantidad de precipitación al año en zonas muy áridas y está bien establecida. Enfermedades, ya sabemos, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se pueden utilizar 4 o 5 cortes por año, ¿verdad?, y responde bien a la fertilización, ¿verdad? Acá sí es muy estudiado, ha sido muy evidenciada las mejoras que se logran al realizarle fertilización. Tiene una alta palatabilidad, o sea, la gustosidad, y una alta calidad nutritiva. Se puede consumir en fresco, se puede picar, se puede utilizar una picadora y pasarla en fresco, y también se puede ensilar principalmente. La parte de heno no es tan común verlo, pero el ensilaje sí, ¿verdad? El ensilaje con una piel sí es muy común guardar estos alimentos para tenerlos disponibles en la época seca, ¿no? Calidad nutricional, está 8 a 12% de proteína. La Cuba 22 en teoría tiene más del 15%, de las pocas gramíneas que superan ese 15%, ¿no? En sus hojas presentan un contenido de 9% de proteína y sus tallos un 8%. La digestibilidad, pues 65-75%. Por eso es que se prefiere mucho también, o se utiliza mucho también este pasto. Esta cantidad de producción de 11 a 30 toneladas de materia seca por año, por hectárea, se puede aumentar mucho más, ¿no? Puede aumentar con la fertilización, o es decir, el manejo que se tenga, ¿no? Ganancias de 600 gramos diarios, 600, 700 gramos diarios, pues no son nada malo, ¿verdad? Establecimiento, se puede utilizar semilla vegetativa, 3 yemas más o menos, 3 yemas. Si nosotros utilizamos
4 yemas o más, pues nos va a garantizar mejor la emisión, pero nos sale más caro también por el peso que tienen los vástagos al momento de ser transportados. Requiere una alta fertilización si se requiere, si se piensa sacarle el máximo beneficio, o sea, máxima producción por año, ¿verdad? Y las necesidades van variando también de las condiciones que tengamos ahí donde vayamos a establecerla. 100 a 200 kilos de nitrógeno. Uno de sus compañeros que estuvo en la escuela, creo que logró hacer una investigación en pastos. Una respuesta, si no estoy mal, creo que se logra con 150 kilos a nivel de la EFA, 150 kilos de nitrógeno y cantidades de fósforo y potasio, ¿verdad? Que, digamos, el determinante que fue en este caso, esta investigación, fue el nitrógeno. Sí se logró. Entonces, el punto de la curva, el punto óptimo, era de alrededor de 150 kilos de nitrógeno. Al igual que otras gramíneas, pues se puede utilizar, digamos, la urea, el estiércol, para poder fertilizar con nitrógeno estas plantaciones de napier. Bien, me faltaron muchos de sus compañeros. Vamos a dejarlo acá. Yo les voy a compartir ahorita en la plataforma, o voy a ver si ahí funciona también. Y le comentan a sus compañeros que no hubo tarea, ¿verdad? No hubo, simplemente que revisen la presentación. Y con eso terminamos la última parte la segunda parte de gramíneas forrajeras. Más adelante, pues revisaremos algunas leguminosas que dijimos que la mayoría supera el 15-16% de contenido de proteína. Ese es otro tema que nos viene pendiente, pero el día miércoles vamos a ver la parte del valor nutritivo de los forrajes y vamos a combinar con leguminosas forrajeras. Entonces lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Creo que solo me conectaron ahí pocos de ustedes. Solo está Aguilar, Bosel, Chávez, Chipel, Choco, Andí, Duarte, Job, López, Mazariegos, Méndez, Ordóñez, Pablo, Recinos, Chica y Chitamul. Vamos a dejar ahí, voy a compartir la presentación, lo revisan y el miércoles vamos a continuar con el tema de valor nutritivo de los forrajes. Que tengan un feliz inicio de semana, jóvenes. Gracias, Inge. Feliz día. Que tengan feliz día. Feliz día.